Saludos, profes. Seguimos avanzando en esta secuencia del texto en lo que son planificaciones. Estamos ya en la página 130 del libro de octavo con este bloque de literatura y el tema entre fantasmas y aparecidos, que básicamente es el relato de terror. Vamos a ver qué tiene este texto, cuáles son los temas que vamos a abordar un poquito aquí de lo que es el relato de terror, a qué género pertenece, cuáles son las diferencias que hay entre este relato de terror y las otros tipos de textos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura normal que, bueno, es la misma que otros textos, pero con estas características que tiene el relato de terror, ¿no? Dentro de lo que son los giros de la historia, la trama. Luego, ¿qué estrategias utiliza el cuento de terror para provocar ese suspenso y ese miedo? Como por ejemplo la creación de la atmósfera, el ambiente absolutamente verosímil, es decir, que parece real, pero que de repente tiene todos estos cambios que pasa de la calma a la tensión en un abrir y cerrar de ojos. El ritmo de la narración, cómo el autor dice que largamente la mente del lector dice que al presentarle al final este fenómeno terrorífico que la mente humana no se espera, entonces juega un poquito con la mente del ser humano, estrategias como el estilo narrativo, la descripción detallada de los ambientes, de los movimientos, la sorpresa. El narrador dice que no lo sabe todo, es importante en el cuento de terror y el uso de los diferentes personajes también, un poco de lo que tiene que ver con las características que tiene el relato de terror. Luego tenemos esta lectura de El gato negro, una obra icónica del relato de terror de Edgar Allan Poe, que es considerado uno o el padre de lo que es este género terrorífico, ¿no? Entonces tenemos esta oportunidad de leer con los chicos esta parte, un poquito de la biografía de este escritor, repito, considerado como el padre de este género, el maestro de este género de terror. Luego una segunda parte de este gato negro que tenemos aquí con sus imágenes, con algo de las palabras del glosario para poder trabajar con los chicos lo que es la comprensión lectora. Los talleres, el narrador, los diferentes tipos de narradores y bueno, vamos ahí más o menos viendo lo que tiene que ver con esta parte del relato de terror en este bloque de literatura. ¿Cómo abordamos nosotros este tema sobre el relato de terror? Vámonos a la planificación de esta semana número 9. Esto del 7 de octubre al 11 de octubre de este año lectivo, segundo trimestre, muy cerca ya de las evaluaciones del segundo trimestre. Este trimestre recuerde que tiene hasta la semana número 11 de contenido y luego una semana siguiente, que es la 12, que corresponde a las evaluaciones de este segundo trimestre, de fin del segundo trimestre, estas evaluaciones en la semana 12. Entonces, estamos ya a tiempo para presentar lo que son nuestras pruebas de base estructuradas, nuestras evaluaciones para este trimestre. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Hoy vamos a ver cómo abordamos el relato de terror en esta planificación para octavo. Antes de empezar, quiero recordarles que usted puede acceder a los miembros de el canal para poder participar en este sorteo. Si usted que está viendo en esta semana antes de la fecha, que es el 10 de octubre de 2024, vamos a estar con nuestro tercer sorteo exclusivo para los miembros del canal. ¿Qué pasa con este sorteo? Usted puede elegir una planificación de octavo hasta tercero de bachillerato, del primer trimestre, del segundo trimestre o algún otro recurso que usted esté necesitando. Eso como premio principal. Hay otras sorpresas dentro de este sorteo exclusivo para los miembros del canal y tú vas a poder participar. Si eres miembro, buscas esta publicación
en la pestaña de comunidad, dejas un comentario y automáticamente estás participando. Si todavía no eres miembro del canal, pues te espero ahí. Puedes unirte. Al lado de la campanita está el botón de unirse. Ahí vas a tener el acceso a el banco de recursos exclusivos para docentes. Este banco de recursos se actualiza todas las semanas. Ahí estamos subiendo todas las planificaciones que usted ve aquí en pantalla, todos los recursos que mostramos aquí en pantalla, usted los va a encontrar ahí en la sección de comunidad exclusivo para los miembros del canal. Esta planificación de octavo, semana a semana, como la estamos mostrando, la estamos subiendo en el banco de recursos exclusivo para los miembros del canal. Así que si todavía tú no estás unido, no perteneces a esta comunidad, te invito ahí al lado de la campana, el botón de unirse. Tiene un pequeño costo, eso te da acceso a todo el banco de recursos ilimitado, donde encontrarás este documento, estas planificaciones y algunos otros recursos. Estamos compartiendo ahí bastante información. También te puedes unir al Telegram y por supuesto compartir el contenido, suscribirte. Por ahí abajo te voy a dejar el link de WhatsApp también para que me puedas escribir si es que quieres coordinar para alguna de estos documentos. Listo, vamos a continuar entonces con este tema del relato de terror. Por supuesto, usted tiene aquí las destrezas con criterio de desempeño con sus indicadores de evaluación, que en este caso, como es una destreza pequeña, ¿no? Interpretar un texto literario desde las características al género, del género al que pertenece, ¿no? Entonces, partimos desde esta premisa. Vamos a entender, hacer que los chicos comprendan qué es un relato de terror, en qué se diferencian, cuáles son sus características, de qué se trata, quién es considerado el padre del relato de terror y pues disfrutar también de este género que es bastante llamativo para los chicos, ¿no? Capta bastante la atención. Entonces, empezamos con este primer momento de la clase, que es la anticipación del conocimiento aquí en el modelo de planificación utilizando el DUA, donde pues cada actividad está remarcada y está dispuesta a que los chicos accedan a la información. Es un modelo inclusivo para planificar, entonces tiene estos cuadritos también de colores que corresponden a sus principios. Vamos en primer momento a escuchar un fragmento de un relato de terror famoso. Puede ser acá un ejemplo como El corazón delator de Edgar Allan Poe o algún otro fragmento que podamos utilizar utilizando la tecnología, ¿no? Puede ser un video, puede ser un audio, si usted tiene ese recurso, o a través de la lectura, ¿no? Puede ser de forma oral también a través de algún cuento que tengamos a la mano que podemos o que podamos conseguir para poder aplicar en la clase. Luego de esto, de escuchar este fragmento, vamos a hacer preguntas exploratorias. Por ejemplo, ¿qué elementos podemos identificar en este relato? ¿Y qué necesita un relato para causar temor? ¿Cuál es el elemento principal que hace que este relato provoque temor, provoque angustia, provoque estos sentimientos típicos de un relato de terror? Entonces vamos a dejar que los chicos se displayen con sus respuestas para que puedan ir llevando, para que podamos nosotros ir llevando esas respuestas hacia donde queremos ir, que es entender una definición por encimita de lo que es el relato de terror. Podemos utilizar ejemplos de libros o películas de terror famosas y mencionarlas en clase. Vamos a preguntar también a los chicos qué relato de terror ellos pueden mencionar, que han visto, que han escuchado, que quizás películas, quizás libros, entonces para que los chicos participen, ¿no? Los estudiantes aquí van a poder actuar en clase. Entonces, con estos relatos, con estos ejemplos que mencionan los chicos, vamos a inferir los elementos que contienen estos relatos de terror. Por ejemplo, podemos preguntar qué les causó miedo, ¿no? Que si les causó o no les causó miedo ese relato que están mencionando, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de vivir, de escuchar, de leer, de ver
ese relato de terror en su momento, ¿no? Entonces, ahí los chicos van a participar bastante porque ya les digo, este es un tema que capta bastante la atención de nuestros estudiantes. Ya en el siguiente momento de nuestra clase, en la construcción, vamos a crear un esquema visual de los elementos característicos del terror, como el uso del suspenso, el ambiente tenebroso, los personajes que se utilizan, los giros inesperados que son típicos de este tipo de textos que contribuyen a generar el miedo y la tensión. Para eso nos vamos a apoyar, por supuesto, con la información que tenemos con el texto, ¿no? Acá podemos leer este fragmento o realizar un esquema, un resumen gráfico, que es lo que les llama la atención a nuestros estudiantes con esta información y podemos también sumar alguna otra información que hayamos nosotros investigado previamente, ¿no? Listo. Entonces, con este esquema visual es que nosotros explicamos todos estos elementos, estas características que tiene el relato de terror y cómo esto causa el miedo y la tensión en el lector. Vamos a explicar y discutir con los estudiantes cada uno de estos elementos y su importancia en el desarrollo de la historia para luego poder identificar las estrategias que utilizan estos relatos. Vamos a analizar también la estructura del relato de terror, continuando con esta secuencia que tiene, ¿no? Tenemos una estructura modelo y tenemos las diferentes estrategias que acá se utilizan dentro de lo que son los relatos de terror que los mencionamos hace un momento. Entonces, luego que ya tenemos todo esto, vamos a la lectura comprensiva del Gato Negro de Edgar Allan Poe. También vamos a revisar un poquito lo que es la biografía de este escritor. Acá podemos incluir algún video acerca de la vida de Edgar Allan Poe, que es bastante interesante y ya les digo, es importantísimo que los chicos conozcan a Edgar Allan Poe como el padre del relato de terror y cómo esto dio pie a lo que es un género completamente gigante en este momento, ¿no? Luego, por supuesto, los talleres en clase que no pueden faltar. Acá se mencionan las páginas del texto en esta planificación, páginas 133, 137, 142, y podemos culminar nuestra clase con una redacción de un relato de terror. Empezamos con la planificación, alguna lluvia de ideas y luego vamos a ir redactando 4 párrafos, una página de un relato de terror creado por nuestros propios estudiantes, por supuesto con los elementos que hemos aprendido en clase. Así culminaría esta clase de lo que es este tema importante para los chicos como actividad de refuerzo de los aprendizajes que se mantiene durante todo el año lectivo. Son esas oportunidades que tienen los chicos para poder recuperar sus notas. Vamos a exponer la biografía de Edgar Allan Poe como el precursor de los relatos de terror. Vamos a hacer énfasis en aquello. Por supuesto, esta planificación tiene aportes individuales, aportes grupales y los recursos que vamos a utilizar. Aquí le añadiría el link a un video que no le hemos puesto, pues lo vamos a añadir dentro de un momento, es lo que faltaría, ¿no? Entonces, si usted puede usar estos recursos, tanto audio, diapositivas, video, todas estas situaciones, mientras más recursos tengamos, más enriquecedor va a ser la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. Eso es todo por esta planificación. Recuerda que si tú deseas la planificación, esta de octavo está para los miembros del canal. Puedes unirte y vas a poder descargar semana a semana esta planificación de octavo. También te voy a dejar el link de WhatsApp abajo si tú quieres esta de octavo, si no eres parte de los miembros del canal, si quieres esta de octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato. Abajo te voy a dejar el link de WhatsApp para que me puedas escribir y así poder coordinar. Nada más de mi parte, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la próxima.